Vale. Y se escucha, Elena. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ir empezando ya. Y bueno, en primer lugar, presentarme. Yo soy Elena y os voy a hablar en nombre del comité organizador del Congreso. Y bueno, estamos aquí otro año y de, y de parte de todas las personas que hemos estado ahí luchando para que este proyecto siga adelante, queríamos daros la bienvenida a la segunda edición del CESCA, el Congreso de Estudiantes de la Salud por la Cooperación y la Ayuda Humanitaria. Bueno, esperamos que os divirtáis mucho y que aprendáis mucho y sobre todo que os sea una experiencia enriquecedora. Y yo voy a pasar a explicaros un par de cuestiones técnicas que son importantes y tienen que quedar claras. Y luego hablará mi compañero Antonio en nombre de la asociación INSA, que es la que organiza el Congreso. Bueno, en primer lugar, el tema de la sala Zoom. Enviamos ya un correo de cómo entrar a la sala Zoom con una guía. Intuyo que si estáis aquí es que habéis sabido usar esa guía y sabéis entrar a la sala, pero bueno, de todas formas, si tenéis cualquier problema, sabéis que podéis hablarnos en Zoom a Antonio, a mí o a la cuenta del Congreso, en Instagram a la cuenta del Congreso que es cesca_jamed o por Gmail en cescacongreso@gmail.com. Bueno, aparte de eso, explicaros que la sala está siempre abierta un cuarto de hora antes de empezar las actividades. Como veis, ¿qué ha pasado hoy? Os lleva a la sala de espera, pero eso no quiere decir que no estéis dentro de la sala. Así que en cuanto estéis en la sala de espera, despreocupaos porque ya estáis dentro. Solo falta que nosotros os demos acceso. Luego, que hay un pequeño cambio de horario porque mañana se va a surgir un imprevisto y empezamos a las 5:15. La sala va a seguir estando abierta desde las -15, pero tenéis como más margen para ir entrando. Y que el miércoles, que son los coffee tables, sí que os pedimos que aunque empiecen los coffee tables a las 5, estéis 5 o 10 minutos antes en la sala, porque tenemos que distribuiros en salas más pequeñas para hacer los coffees y necesitamos tiempo para organizarlos. Bueno, el código de entrada y el ID es siempre el mismo, así que con el que había entrado hoy, el que tenéis que usar para todas las actividades, tanto conferencia y coffee. Y deciros que este año, como el año pasado, se va a expedir un certificado de asistencia, con la salvedad de que este año en ese certificado van a estar descritas las horas docentes del CESCA, o sea que os se va a poner las horas que habéis asistido. Para ello, y para que os podamos dar este certificado, os pedimos una serie de requisitos, que son que asistáis a 3 de las 4 conferencias y a los 2 coffee tables. Sé que son requisitos muy exigentes, pero para poder daros ese certificado diciendo que habéis venido a toda la hora, los necesitamos. Si alguien tiene una razón mayor de peso para no venir a alguna conferencia y no puede cumplir ese cupo, que nos hable y podemos estudiar el caso. Bueno, finalmente deciros que me han comentado que hemos hecho un filtro con una identificación de asistente, está en nuestra cuenta de Instagram y bueno, ya que este año el formato online es un poco raro, si queréis usarlo, subir a vuestra historia y mencionarnos, pues no haría mucha ilusión. Y dicho esto, que disfrutéis mucho del congreso y os dejo con mi compañero Antonio. Buenas. ¿Se me escucha, Elena? Vale, pues nada, yo soy Antonio Fernández y soy el presidente de INSA Granada. Y vengo a hablar en representación de la asociación. Y por mi parte no hay mucho más que decir, aparte de lo que ya ha dicho Elena, en nombre de la organización del Congreso. Es un honor para INSA Granada poder acoger este Congreso porque la Federación de Estudiantes de Medicina surgió como un espacio de reflexión, un lugar donde fomentar el pensamiento horizontal y ir un poco más allá de los límites que se ponen en esta educación. Y siempre se fomentan actividades en las que podamos tomar un rol activo en esta educación y ir un poquito más allá de lo que el currículum marca. Y me parece que esta es una experiencia increíble e inigualable para poder cumplir esa meta y para poder ir un poquito más allá. Y como no, fomentar la educación en derechos humanos y en paz, que al final es una educación que no solo nos sirve como futuro sanitario, sino como personas. Y
sin más, pues quiero dar por inaugurado este congreso y la conferencia, que creo que están por aquí los ponentes y lo encargado. Te has quedado un poco pillado, Antonio, pero bueno, simplemente que va a pasar a presentar la conferencia, creo que Andrés, ¿no? Y ya está. Hola, yo soy Andrés Reche, soy uno más de este equipo de CESCA, del equipo organizador del segundo CESCA, y vengo a presentaros a los ponentes de hoy, que les pediría por favor que abriesen sus cámaras y sus micros y ya empezamos la conferencia. Vale, pues bueno, pues como ya sabéis, esta conferencia de hoy va a ir sobre el contexto histórico y la situación actual de Palestina. Y vamos a tener a dos maravillosos ponentes. Vamos a hablar primero con Alberto Hernández Pérez, un graduado en el grado de Historia en la UGR, que nos va a introducir un poco el contexto histórico de Palestina y su situación. Y luego contaremos con Jorge Zou, que es un participante en INSA y también en Palespain, un proyecto de INSA que trata toda esta situación y nos contará cómo afecta la ocupación actual a la salud de las personas. Así que sin daros más rollo, os dejo con ellos, ¿vale? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, antes de nada, agradecerle al comité organizador pues, la oportunidad de explicar este conflicto que sigue estando pues, en boca de muchos y que no puede caer nunca en el olvido. Y en particular también quiero mencionar la acción de Palespain, porque es muy importante concienciarse sobre este tema. Y bueno, le doy las gracias a Jorge y a toda la gente que me ha invitado a hacer esto. Yo creo que es esencial conocer el pasado de Palestina porque muchas veces no comprendemos el presente si no entendemos las causas y el origen de todo esto, ¿no? Y bueno, de eso vengo un poco a hablaros. He dividido la ponencia en hitos históricos y vamos a hablar de finales del siglo XIX, cuando comienza la colonización sionista, hasta, bueno, hasta la actualidad casi, ¿no? Tenemos que empezar pues, la colonización propia del sionismo, el mandato británico, la guerra de 1948, la Nakba, la guerra de 1967 y la ocupación de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este. Y luego un poco pues, sobre los acuerdos de Camp David, la intifada, los acuerdos de Oslo, veremos a ver si se intentó de verdad la paz o no. Y terminaré un poco con una actualidad, pero bueno, eso ya se va a encargar mi compañero Jorge. Así que si os parece, pues empezamos ya. Bien. Bueno, tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX para hablar sobre la colonización sionista. Pero primero me gustaría hablar sobre Palestina. ¿Qué Palestina nos encontramos en ese momento? Bueno, una Palestina que es provincia del Imperio Otomano y que está bajo su gobierno. Una sociedad eminentemente campesina, arraigada mucho en tradiciones de clanes, en su propia religión, y una sociedad, pues eso, que no habitaba tanto las ciudades, porque eminentemente la población es rural. Y ya a finales del siglo XIX se va a notar mucho el colonialismo europeo, sobre todo el británico y el francés. Y junto al colonialismo europeo va a llegar el colonialismo sionista. ¿Qué es el sionismo? Hay que preguntarse, ¿no? Pues bueno, el sionismo es una ideología que está muy arraigada en el mundo hebreo, pero que fue impulsada por Theodor Herzl. Theodor Herzl fue el ideólogo político de toda esta ideología que ante las olas de antisemitismo en la Europa del siglo XIX,
pues decide que hay que buscar y que hay que fundar un Estado judío para ellos mismos. Y evidentemente Palestina es el lugar preferido porque históricamente se había asociado al pueblo a Palestina. Él convocó un primer congreso sionista y ya desde 1882 va a haber una colonización sobre todo de la parte de la costa y de la parte de las ciudades, de esos judíos de Europa Oriental, Europa Central, que estaban muy perseguidos por el antisemitismo, que habían sufrido pogromos. Y van a colaborar con los palestinos desde un primer momento. Y aquí ya surge el primer mito que hay que desmontarlo. Y es la idea de que el pueblo judío no tenía tierra, pero a la tierra a la que van no hay un pueblo. Eso es falso. Estaba el pueblo palestino, que es cierto que en ciertas áreas el hábitat estaba muy disperso, pero producto de eso sabemos que tuvieron que colaborar para cultivar el campo, para comprar tierras, para fundar ciudades. Es decir, los palestinos estaban allí presentes. A la par, en esos años surgió el nacionalismo palestino y los choques se van a dar desde un principio debido a estos dos proyectos que no son compatibles, sobre todo a partir de la segunda inmigración, a partir de 1902, cuando llegan judíos que no quieren colaborar con los palestinos y que buscan fundar ellos ciudades como Tel Aviv, pero que segregan a los judíos y que además no colaboran con ellos. Antes de la Primera Guerra Mundial, los judíos eran un 8, un 11% de la población. No tanta, porque estamos hablando de unas 85.000 personas, frente a casi 600.000 palestinos. Entonces, eso era visto como un problema y los choques van a aparecer desde el principio, pero no era el gran problema. El gran problema va a ser el colonialismo británico, que a partir de la victoria de la Primera Guerra Mundial van a invadir Palestina y se va a crear un protectorado en la zona. Y si bien el proyecto sionista todavía no acaba mucho de arrancar, el espaldarazo final se le da desde Gran Bretaña, con la declaración Balfour en noviembre de 1917, que este secretario de Asuntos Exteriores les dice, bueno, vale, os vamos a permitir construir un hogar nacional judío, pero apostilla lo siguiente, que ya vemos cómo no se cumple. No se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, cosa que ahora vamos a ver que no se cumple para nada. Pero bueno, vamos a seguir un poquito. El mandato británico, que se establece en 1920-1948, es un modelo eminentemente colonialista, que impone unas fronteras más o menos estables y que, bueno, ayuda mucho a desarrollar el proyecto sionista. Aquí es donde se va a dar una gran colonización de tierras, de construcción de ciudades, y los judíos van a empezar a construir comunidades muy homogéneas, con un liderazgo muy fuerte y con un proyecto también muy fuerte, que es crear un hogar nacional independiente de los palestinos. Pero los palestinos carecen de esto porque hay muchas divisiones entre los caciques rurales, los notables de las ciudades, la situación que había en Palestina económicamente no era muy buena y no beneficiaba a los palestinos, y se van a dotar los judíos, mientras tanto, de estructuras militares, sanitarias, y sobre todo hay una enfermedad enorme por la compra de tierra. El 40% de su presupuesto van a gastarlo en comprar tierra, y claro, el problema es que compraban tierra de propietarios, pero esos propietarios la habían arrendado antes. Entonces mucha gente tenía que abandonar esas tierras. Vemos como en esos años el número de jornaleros aumenta un 30% y mucha gente tiene que emigrar a la ciudad. Pero la pregunta es, ¿qué problema era mayor? ¿El del mandato británico para los palestinos o el de los sionistas? Pues yo creo que en esos momentos era el mandato británico, que no se hacía cargo de los palestinos y que las únicas inversiones que hacía pues eran en las ciudades y en la costa, que curiosamente es donde había mayor cantidad de hebreos.
Los árabes palestinos no van a tener una alternativa ante esto. Se van a producir numerosos choques instigados por los notables de las ciudades, 1921, 26, el 36 con una huelga general y numerosas manifestaciones, auténticos pogromos, esta vez sí antisemitas. Y además ambas comunidades se van a enfrentar al mandato. Estamos diciendo que los palestinos se están enfrentando a ellos, pero también los judíos, en plena expansión del nazismo, van a traer muchos inmigrantes ilegales, porque Gran Bretaña no quería tanta inmigración judía, van a crear su ejército, van a seguir comprando tierra y muchos elementos radicales van a atentar contra el mandato británico, contra sus figuras políticas. Bien, en este ambiente es cuando nos vamos a 1948, cuando los aliados han ganado la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña, ante una difícil situación económica que vive, le pasa la pelota a la ONU para que ellos lo resuelvan. Ellos dicen que se van a ir en un año, pero la ONU es la que tiene que repartir la zona porque los británicos se ha salido de control todo eso. En estos momentos ya los judíos representaban 1/3 de la población. O sea, ya era un contingente importante, pero no la mayoría. Y en esos años ya los judíos van a proyectar expulsiones de la población, es decir, ya empieza a idear que no podía haber palestinos en la zona que controlasen ellos y sabían que las tierras más fértiles estaban más al este, que es las que querían. Y también van a empezar a negociar con Transjordania repartirse el territorio. Entonces no tienen en cuenta a los palestinos. Ya está la idea de que los quieren echar, los quieren expulsar de la zona. Y se van a preparar para una guerra, porque ellos saben que los países árabes nunca van a permitir que Palestina, una porción de Palestina quede en manos de los judíos. Eso a los árabes no se les ocurría que fuese una solución, porque ellos eran los originarios y eran los que tenían que mandar. Y sobre todo tenía que ser un Estado por lo menos binacional, pero un único Estado, no que los judíos tuviesen su propio Estado. Entonces los judíos se preparan mucho antes de la guerra civil para la propia guerra, porque saben que va a estallar y además saben que van a recoger mucho de ella, ¿vale? Los árabes pues tienen una pobre preparación militar ante esta guerra. Y antes de la guerra estamos viendo cómo el mapa, y ahora lo vamos a ver mejor, esto es la idea que propone la ONU para repartir la zona de la Palestina histórica. La parte azul sería para los judíos, la parte verde y roja sería para los palestinos, y Jerusalén sería una capital internacional controlada por la ONU, porque convivían las dos comunidades. Pero esto no se va a respetar. ¿Por qué? Porque comienza la guerra civil. La guerra civil que comienza en marzo de 1948 y los judíos tienen dos grandes ideas. Lo primero, que van a coger y van a conquistar todas las bases civiles y militares de la zona que han dejado los británicos. Y lo segundo, van a hacer una limpieza étnica del territorio, lo que se va a llamar la Nakba, que dará lugar a grandes masacres de población, como en Deir Yassin, Balad al-Shaikh. Cuando hacen esto, para que os hagáis una idea, en los 2 primeros meses ya se expulsa de ese territorio a 1/3 de los palestinos, a 1/3 de la población solo en 2 meses. Cuando ya en mayo de 1948 hasta enero entran los países árabes en conflicto con ellos, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Siria, de Jordania, por supuesto, el mito de David contra Goliat, ¿no? Pareciera ser, pero no lo es, porque al final se va a proclamar el Estado de Israel. En mayo de 1948 lo proclama el presidente David Ben Gurion, que vemos en la foto de pie, y van a ganar la guerra. ¿Y cómo este Estado tan pequeño gana la guerra? Pues porque estaban mucho mejor preparados militarmente. Le ayudó la Europa del Este y además estaban mucho más centralizados, tenían un liderazgo claro. Los ejércitos árabes lo único que van a conseguir
es obtener Jordania, una parte de Cisjordania, luego la Liga Árabe, su ejército conquista Jerusalén Este y Egipto va a conquistar la Franja de Gaza, pero lo demás lo conquistan los judíos. Si no hubiese sido por la intervención de los árabes, seguramente los judíos hubiesen conquistado toda Palestina, porque los palestinos no tenían ninguna organización militar y no tenían líderes claros en aquel entonces. ¿Y a qué se va a proceder entonces? A la Nakba, lo que se llama el desastre para los palestinos. De 850.000 palestinos que había en la zona, solo quedan 160.000. Es una limpieza étnica sin paliativo. Se van a arrasar y se van a bombardear todas las aldeas desde Haifa hasta Tel Aviv, en la zona de Galilea, salvo Nazaret, en la zona del Negev, es decir, hay muy pocos palestinos que se pueden quedar y de esas cenizas, de esos 750.000 refugiados que salen, va a surgir el nacionalismo palestino. Bien, ¿qué ocurre con ello? Pues bueno, la única alternativa de los refugiados, de esta enorme contingente de refugiados, es la caridad de la ONU y de los países que los acogen. En Transjordania los van a acoger mejor, les permiten trabajar en lo que quieran, siempre y cuando dejen a un lado el nacionalismo palestino y se integren en la sociedad, pero en otros países como Siria y el Líbano, pues no los acogen bien y son sometidos a un gobierno casi militar, también en Gaza con los egipcios. Entonces, básicamente sobreviven pues, en grandes campos, semi-ciudades masificadas, que vemos en esta foto, por ejemplo, tiendas de campaña, luego serán cabañas de piedra o, bueno, sin ningún servicio de agua, ni electricidad, ni ninguna carretera, ni viviendas dignas, ni absolutamente nada. Es una gente sin ningún futuro. Y este rencor y este resentimiento lo alimenta Israel y no quiere escuchar las recomendaciones de la ONU y las resoluciones que le dicen que devuelva los territorios ocupados y que, bueno, tiene que dejar volver a los refugiados. ¿Cuál es la solución que le queda a muchos de ellos? Pues la actividad guerrillera. Aquí es cuando surgen los fedayines, con esos rasgos característicos que tienen, ¿no? Movimientos como Al-Fatah, liderado por Yasser Arafat, que después será líder indiscutible del movimiento palestino. Otros movimientos más revolucionarios que surgen en los 70, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, con un tinte más marxista, y otros grupos que bueno, ya están en la zona, derivados de los hermanos musulmanes, del islamismo político, que en los 80 dará lugar a Hamas y a la Yihad Islámica. Todo ello en un momento se organizarán, salvo Hamas y la Yihad Islámica, en la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que lleva a cabo pues, toda la actividad guerrillera en las fronteras, cuyo objetivo era poner fin a la ocupación de Israel. En estos momentos, los palestinos, el objetivo de estas organizaciones es conquistar la totalidad de Palestina. ¿De acuerdo? Ya después veremos cómo irán modulando sus posiciones. ¿Y qué le ocurre a los 160.000 palestinos que se quedan en Israel? Pues que los someten a un gobierno militar, un gobierno marcial que no reconoce ningún derecho político, que les deja votar y ser votados, eso sí, pero no pueden formar ningún grupo político, ningún partido. Entonces, también además se van a quedar con la mayor parte de la tierra. El 92% de la tierra de Israel es para ellos. Los palestinos no se les deja, por ejemplo, comprar tierra ni moverse con libertad. Esto ya lo veremos cuando ocupen las otras zonas. Y se van a seguir produciendo masacres, toques de queda indiscriminados, castigos ante cualquier tipo de nacionalismo. Por poco que se casen una bandera palestina, eran reprimidos con una dureza increíble, ¿no? Y luego llegó la guerra de 1967, donde Israel también pesca bastante,
mucho más de lo que se esperaba, ¿no? Una guerra relámpago que Israel gana contra los enemigos árabes, contra Egipto, contra Siria, contra el Líbano y contra Jordania en 1987, y como estamos viendo se quedan lo que serían Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinaí, Jerusalén Este y los Altos del Golán. De todo esto, a día de hoy devolvieron solo el Sinaí, como ahora veremos. También se van a producir expulsiones tras esta guerra. Menos, pero el número de refugiados va aumentando. Solo las cifras que son abrumadoras. En 1972 ya hay 1,5 millones de refugiados en la frontera de Israel. En 1982 llegaron a 2 millones. Es gente que se ha pauperizado, que no tiene futuro, que no tiene absolutamente, ningún apoyo casi. Y verdaderamente, hasta que no se dé cuenta la OLP de que necesita ayudarle para controlar el movimiento palestino, pues no van a tener casi ninguna oportunidad, aparte de la que ahora vamos a contar, ¿no? La OLP sí que a partir de los 60 se crea espacio sanitario, espacio educativo, se dota de estructuras casi preestatales y está muy vinculada a la frontera de Jordania, de la que tendrá que salir en 1970, y también en la frontera del Líbano, donde hacen incursiones y ataques a Israel pues desde el principio, y dan algo de empleo. O sea que la OLP va, digamos, entrando en los campos de refugiados, cogiendo simpatizantes, y verdaderamente ellos controlaban muchos de esos campos. Fruto de esta acción pues van a venir derrotas incluso del ejército israelí en esos años. La batalla de Karameh, cuando querían desalojar ese campo de refugiados, el ejército israelí no pudo contra los fedayines, por ejemplo, y eso les va a llenar, pues va a engrandecer ese nacionalismo palestino más, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente corriente que es ocupada? Bueno, pues es otro mito. El mito, y además no sé si con sorna o que se ha llamado la ocupación ilustrada, como lo llamaban los israelíes en esos 10 años, sobre esas 590.000 cisjordanos y 380.000 gazatíes. Es falso, evidentemente, y solo hay que ver las consecuencias de esta ocupación. Expulsiones forzosas, una colonización en Jerusalén Este, que es dramática también. Aquí lo vemos como en la parte de la ciudad vieja se van a crear muchos barrios judíos en lo alto que van a dificultar la movilidad y van a asediar los barrios árabes, van a echar a mucha gente, y además no les dejaban salir de sus barrios, por tanto va a ser un primer motivo de apartheid. Y vamos a seguir con los toques de queda, con los registros domiciliarios, torturas, destrucción de hogares, en fin, una población que además tampoco va a tener ningún derecho político, que está bajo un régimen militar, bajo un régimen de ley marcial, cuyos territorios tampoco van a poder comprar. Un palestino no puede comprar tierra, un judío sí. Por eso van a ser territorios donde se les va a negar cualquier derecho básico. Y los pocos derechos que tenían, que era en 1972 y en 1976, cuando se les deja votar en las elecciones municipales, en cuanto a los palestinos voten a los aliados de la OLP, pues dicen, bueno, pues aquí se acabó el experimento. Mientras tanto sigue la colonización, ¿vale? Pero también la colonización económica. Es decir, la zona ocupada, como vemos aquí, Cisjordania y Gaza, era muy dependiente económicamente de Israel. Hay que entender que la mitad de los trabajadores de los territorios ocupados trabajaban en Israel y estaban todos los días condicionados por esto, ¿vale? La mitad de ellos, la mitad de esos trabajadores eran refugiados. O sea que imaginaos
los salarios míseros que tenían que pagarle, no tenían seguridad social y una economía muy dependiente de las exportaciones que hacía a Israel. En ese momento se puso a cabo un plan de colonización intensiva, el plan Alon, y luego el plan Dayan, que ya empieza a hablar sobre que había que circundar el territorio, es decir, crear carreteras exclusivas y vías de comunicación exclusivas para los judíos y expropiar toda la tierra que se pudiese. En 1972, un 28% de Cisjordania ya está expropiada. En el 2000, 20 años después, tras los procesos de paz, estamos hablando de un 42%. En este ambiente, evidentemente, el mundo árabe ni quería negociar con Israel, ni quería reconocer el Estado de Israel. Pero no es que los árabes perdiesen la oportunidad histórica de llegar a la paz, es que no se les dio una alternativa fiable, ¿no? Y luego vamos a llegar a la guerra del Yom Kippur en 1973, que también gana Israel, la guerra más sangrienta de la que hemos visto. Y bueno, empieza ese periodo de negociaciones, el primero con Egipto, con ayuda estadounidense, en este caso el presidente Jimmy Carter, y bueno, se van a dar los acuerdos de Camp David, donde se devuelve el Sinaí a Egipto, y mientras tanto Israel dice, bueno, vamos a darle autonomía a Gaza y a Cisjordania durante 5 años, pero nosotros vamos a seguir controlando la seguridad, la economía, y la colonización no se va a parar, porque de eso nada se decía en los acuerdos. Entonces es como que al-Sadat, el presidente egipcio, deja un poco de lado a los palestinos. La colonización va a seguir su curso y además Estados Unidos, que se pone como intermediario, siempre va a tirar para la visión israelí. Y se va a hablar no de ocupación, no de colonización, se va a hablar de proceso de paz, de dos comunidades enfrentadas con las mismas armas y con la misma presencia, pero que están enfrentadas. Pero eso no es el relato real, porque aquí si cogemos la metáfora de David y Goliat, al final Goliat es Israel, por mucho que estuviese rodeado de países árabes. Quien tenía la fuerza en la región es Israel y hasta el día de hoy se ve. Y bueno, en estos años la OLP va a ser muy atacada, se tienen que ir, como he dicho, de Jordania, luego Israel va a invadir el Líbano, también para destruirlos, y van a tener que emigrar a Túnez. Esto hace que desde dentro de los territorios ocupados se queden sin una representación política y van a generar un movimiento político los propios palestinos que están siendo ocupados. Y van a empezar a decir, bueno, aquí hay que reconocer que Israel es un Estado que existe, no tenemos la fuerza suficiente como para echarlo, evidentemente, es una quimera, y vamos a intentar negociar algo con ellos. Pero antes surgió una cosa. En 1987 surge la Intifada. La Intifada significa levantarse. ¿Levantarse por qué? Bueno, todo lo que es la Intifada surge por un suceso bastante normalizado en el Palestina ocupado. Un camión que transporta tanques militares impacta contra un autobús que lleva pasajeros palestinos y mata a 4 de ellos. En cuanto esto pasa y se enteran muchos palestinos cercanos en la zona, en el campo de refugiados de Jabalilla, donde además se hacinaban 60.000 refugiados desde 1948. Es decir, gente que verdaderamente no tenía no tenía un futuro. Pues digamos que va a haber choque desde un principio con los militares, porque se dice que el conductor del camión lo hizo a propósito porque habían matado a un pariente suyo unos días antes, los palestinos. Y esto da lugar a una rebelión en el campo que es seguida en toda Cisjordania y en toda Gaza, una rebelión que se va a mantener durante 6 años y que causa 1.162 muertes confirmadas. ¿Levantarse contra qué? Pues levantarse
contra la explotación económica, contra la colonización de tierras, contra los toques de queda, contra los castigos colectivos, contra un proceso de paz que no disminuye la ocupación, y se van a dotar de una dirección nacional unificada que va a mantener viva la llama de la rebelión, pues lo que he dicho, durante verdaderamente 6 años, ¿no? La respuesta al principio de los israelíes es no tomárselo muy en serio, pero luego sí van a utilizar contra estos rebeldes, contra estos palestinos que usaban piedras y usaban como mucho cócteles molotov, van a utilizar armamento real, van a utilizar tanques, en fin, una lucha, es que no es ni un conflicto verdaderamente. Bueno, la rebelión, como he dicho, va a durar 6 años, la intifada, y es gracias a la gente del área rural. También hay que destacar el papel de las mujeres, que se pusieron al frente. Se olvida que 1/3 de las muertes en la intifada son mujeres. También los niños se van a poner al frente de todo esto. Es decir, es un movimiento donde toda la comunidad palestina se levanta y resiste casi durante 5 años, 6, verdaderamente. También los obreros, los sindicatos, menos la gente de la clase media. Y al final la intifada lo que va a generar es un proceso que va a conseguir que los israelíes vuelvan a intentar negociar. Y la OLP se va a dar cuenta de que hay que centralizar todo esto, de que hay que sacarle rédito, porque la OLP no fue la que organizó esto. Verdaderamente la intifada es un movimiento espontáneo contra la ocupación israelí. Y la OLP va finalmente a darse cuenta y va a declarar, bueno, va a hacer simbólicamente una declaración de independencia que no lleva a ningún lado, evidentemente, porque la OLP no gobernaba nada. Pero, bueno, va a entender que hay que reconocer a Israel, que hay que negociar con ellos, sin usar el terrorismo, sin usar a sus guerrilleros, y que hay que apoyar a esta gente que se ha levantado, ¿no? Y esto animó a las conferencias, lo que se ha llamado como el proceso de Oslo, que es lo que ha sido muy publicitado como el proceso de paz. El proceso de paz en Palestina, que no existió tal proceso de paz. Pues las 2 primeras conferencias en Madrid y en Washington no llegaron a ningún lugar porque la colonización es que seguía su curso. Los asentamientos aumentaban. Entonces, no tenía mucho sentido. Y luego Israel deportó a 400 militantes de Hamas por ataques terroristas y eso destrozó todo lo que fueron las conversaciones oficiales. Y además unas conversaciones en las que Israel no reconocía a la OLP. Israel lo que hace es, tratar con Jordania, tratar con Siria, tratar con el Líbano, pero no reconocen a la OLP. La OLP no está presente en estas negociaciones porque se la trata como una organización terrorista. Y las negociaciones siguen una vía informal. Gente del Partido Laborista israelí, a la izquierda de ese partido, y gente de segunda fila de la OLP, se van a reunir a partir de 1993 en Noruega y van a dar lo que se llama como los acuerdos de Oslo. El primer acuerdo, que será el acuerdo de Gaza y de Jericó, donde el ejército israelí va a abandonar lo que es la zona de Gaza y la zona de Jericó, salvo los asentamientos hebreos, y va a retirarse el ejército. Y se deja a la autoridad palestina que entre en el territorio, representada por la OLP, y que se haga cargo de ciertas cuestiones administrativas. Pero seguimos diciendo, la economía es subsidiaria de la economía israelí. Las fronteras, la seguridad exterior siguen ahí, las controla Israel, ¿vale? Aunque la autoridad palestina se encargue de la educación, de la sanidad, de la recaudación de impuestos, del pago de salarios, etcétera, etcétera, la ocupación sigue ahí, aunque en el día a día muchos palestinos ya no la vean tanto. Pero es una ocupación muy indirecta y muy estructural que se mantiene. Luego en 1995 también se procede a la retirada y se divide
Cisjordania en 3 áreas. Hemos hablado antes de que Moshe Dayan ya fue el ideólogo de esa idea de que había que cantonizar el territorio, de circundar el territorio entre sí, para que no hubiese mucha movilización y que estuviesen siempre atados económicamente a Israel. Y esto es lo que se va a hacer, porque si nos fijamos, el área A es el único área que va a ser controlada totalmente por la autoridad palestina. Es cierto que es donde vivían la mayoría de los palestinos, las grandes ciudades, pero tampoco digamos que es la totalidad de Cisjordania, porque luego el área B, que supone el 25% del territorio, el aspecto de la seguridad exterior, pues va a seguir estando en manos de Israel. Y luego también la mayor parte de Cisjordania, que es el 72% restante, lo que veis más clarito, va a estar en manos totalmente de los israelíes. Y allí ningún palestino podía ir a comprar tierra ni a colonizar. La idea, evidentemente, es que los palestinos, si no atentaban contra los israelíes y no generaban revueltas como la intifada, pues este proceso iría aumentando. Pero claro, la política de colonización va a seguir. Mientras se está negociando esto y se está repartiendo Cisjordania, la colonización se mantiene. Entonces, Israel está haciendo una política de hechos consumados. Nosotros vamos a aumentar los asentamientos para que luego, a la hora de llegar a las últimas negociaciones, cuando tratemos el tema de refugiados, el tema de la capital en Jerusalén, el tema de las fronteras, nosotros hayamos colonizado casi la totalidad de Cisjordania y entonces escribamos como solución, bueno, que no podemos daros esto, si está lleno de asentamientos judíos. Entonces, al final, los acuerdos de Oslo no son acuerdos de paz, porque Israel quiere llegar a una paz, pero una paz impuesta. Una paz con garrote, una paz donde han circundado el territorio, donde han formalizado el apartheid palestino. Era muy complicado, mientras que en los asentamientos judíos se podían mover por vías de comunicación rápida, era muy complicado que un palestino que vivía en Aplusa pudiese llegar a Hebrón. Y esto se va a legalizar a ojos internacionales. Y luego también la cuestión de Gaza pues, es incluso más dramática. Bueno, aquí vemos cómo se circundó el territorio, se le dotó de vías de comunicación rápida, pero todas estas áreas no estaban comunicadas entre sí. Entonces, por eso se formaliza el apartheid. Y por eso se habla de apartheid, por eso no se habla de conflicto solamente, porque no quiere decir nada. La situación de Gaza pues, es un pozo incluso sin fondo. En Gaza no está el ejército presente, pero digamos que tiene el control sobre las fronteras y en cuanto Hamas o la Yihad Islámica o cualquiera atenta, pues se cierran las fronteras, se les impide cualquier tipo de sanidad, se les corta la electricidad, el agua, en fin. La colonización y la ocupación se mantiene como idea, ¿no? Es cierto que dio algo de prosperidad a la autoridad palestina y se creó algo de industria en esa zona y algo de independencia, pero es una independencia muy real, muy poco efectiva sobre el terreno. La gente seguía en su día a día notando los efectos de la ocupación, aunque no estuviesen ya presentes en el terreno. En el plano económico ya lo he dicho. Fijaos hasta dónde llega, que no les dejan a los palestinos ni tener moneda ni tener banco. Y además la industria está controlada por los israelíes, porque verdaderamente el único futuro económico de los territorios ocupados es exportar productos a Israel, ¿no? Y luego también controlan su comercio exterior. Por eso se va a dar disturbios a partir de 1996, cuando estaba en el poder el actual presidente, Benjamin Netanyahu, que no se le ocurrió otra cosa que crear una apertura de un túnel en la explanada de las mezquitas, es decir, el lugar más
con una carga religiosa más importante para los musulmanes, seguido de Arabia Saudí, pues lo hace y claro, hay disturbios en el 96. Y esto ya avecina lo que va a ser la segunda intifada en el 2000 y que se va a prolongar hasta 2005. Esta segunda intifada, que también va a ser un levantamiento, es contra todo esto, contra la ocupación, contra el aumento de la colonización. Los mismos gobiernos hemos visto que estaban negociando los procesos de Oslo, van a ser los que aumenten la colonización del territorio. ¿Y cómo se produce esta intifada? Pues porque el futuro presidente de Israel, Ariel Sharon, visita, este hombre de aquí, visita la explanada de las mezquitas. Y claro, la gente pues se extiende otra rebelión enorme por esa visita que acaba con 13 palestinos en esos días, con la vida de 13 palestinos. ¿En qué se diferencia esta intifada? Pues en que va a haber el modo de actuación va a estar más protagonizado por militantes, sobre todo islamistas y algunos del Frente Popular por la Liberación de Palestina, que se van a inmolar en parte de Israel o van a hacer algún atentado fuera, pero bueno, eso ya era más de los 80 cuando se hizo eso. Pero sobre todo van a atentar en el corazón de Israel, en la propia Jerusalén, en Tel Aviv, en otras grandes ciudades, ¿vale? Van a ser atentados suicidas que van a dejar también muchos muertos civiles entre los israelíes. Y al final, un atentado en el Hotel Netanya en 2002, que produjo la muerte de 40 civiles israelíes, pues hizo que Ariel Sharon pusiese en marcha la operación Escudo Defensivo, por lo que se va a reocupar la totalidad de Cisjordania y de Gaza de nuevo. Y se van a bombardear toda la resistencia que va a haber, se van a bombardear muchos campos de refugiados como el de Jenin, al norte, donde perecieron decenas y decenas de palestinos. Y bueno, también a él se le culpó un poco también de la muerte de Yasser Arafat, porque el ejército bombardeó Ramallah. Durante los 2 últimos años de su vida, Yasser Arafat estuvo en Ramallah asediado por el ejército israelí y murió en un hospital de París con un rumor de que podía haber sido envenenado. Se va a llevar a cabo asesinatos selectivos, arrestos masivos y sobre todo la construcción de un muro divisorio que bueno, va a hacer las cosas mucho más difíciles en Cisjordania. Ya en Gaza se habían impuesto vallas eléctricas, torres de vigía, pero ahora en Cisjordania se va a hacer un gran muro que además va a acoger territorio que se le había prometido antes a la autoridad palestina, que se le iba a dar. Y lo que hace eso es hacer efectiva todavía más el apartheid, ¿no? Y bueno, tras una campaña de asesinatos selectivos, se imponen toques de queda y Ariel Sharon al final formalizará la evacuación de los colonos del ejército de los colonos y de partes del ejército de Gaza y de una pequeña parte de Cisjordania. Hoy en día el ejército ha abandonado Gaza, pero sigue teniendo acceso a gran parte de la zona de Cisjordania, que hemos visto que era el área C, y siguen colonizándola. Si vosotros buscáis hoy en Google, que lo hice ayer, y ponéis Israel, Cisjordania, os va a salir que una noticia de hace 2 días de que se han aprobado nuevos asentamientos en Cisjordania. O sea que el proceso sigue hoy en día. Y la situación de Gaza pues sigue siendo incluso todavía más dramática, porque a partir de la victoria de Hamas en 2006, Gaza ha quedado bloqueada por mar, por tierra y por aire, y esto ha lanzado a la población a militar en sociedades, bueno, en partidos como Hamas, ¿no? Y a, digamos, tener una lucha encarnizada también con sus propios congéneres palestinos. A los militantes de la autoridad palestina se les echó de Gaza y jamás se quedó con el control de todo ello, pero claro, un área donde un 60, un 70% de la población
sufre una pobreza extrema y donde el desempleo es constante y donde además necesitan electricidad, agua, combustible, y todo eso les provee Israel. Y no se les provee. Desde hace muchos años se les provee muy poco. Entonces vive una situación bastante dramática, muy, muy dramática, mucho más que Cisjordania, evidentemente. Y bueno, la actividad guerrillera ha seguido en Gaza, 3.000 muertos desde 2008, que se dice pronto, hasta 2017, 2008, 2017, 3.000 muertos. Es muchísimo, ¿no? Y pese a que se han ideado políticas de no resistencia, que creo que mi compañero va a tratar, por ejemplo, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, que ha dado luz a esta situación palestina, lo cierto es que hay un temor hoy en día de que la situación en Palestina haya sido un poco olvidada. ¿Por qué? Pues porque sí que es cierto que bueno, sigue llenando muchos titulares, pero, por ejemplo, el acercamiento ahora mismo de los Emiratos Árabes Unidos y de Sudán y de, bueno, de otros países, seguramente en el futuro, como Bahrein, pues el acercamiento que tienen estos países árabes a Israel es una realidad. Y bueno, la colonización, pues como digo, sigue. Aquí vemos todos los asentamientos que hay hoy en día en Cisjordania, ¿no? Y se sigue aumentando. Se ha legalizado el apartheid. Y bueno, como digo, existe al final el problema de que se olvide. Pero yo creo que no se ha olvidado. Y creo que hay que concienciarnos y hay que darle una voz a la acción de los palestinos. Porque en el fondo no se ha producido como dijo David Ben-Gurión, que literalmente dijo: tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que nunca regresen. Los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Pues los palestinos no han olvidado. Y siguen en lucha por sus derechos, de forma muchas veces de forma no violenta. Y bueno, esta conferencia, pues lo que había querido expresar es un poco este background del contexto histórico y de por qué Palestina sigue estando inmersa en una colonización y en una ocupación pues que sigue hoy en día. Y ya está. Muchas gracias por la atención. Listo, mi turno. Nada, yo agradecer a mi compañero por excelente introducción. Procedo yo a contaros un poco cómo es se vive más el día a día, ¿no? de esta ocupación de la que os he hablado. Algunos términos que sí es importante recalcar, ¿no? Son algunos que ya ha comentado Alberto, como ocupación, ¿no? Que son una serie de medidas, ¿no? que fueron impuestas para mantener la ley y el orden tras un conflicto armado. Lo que pasa es que en este caso ha durado más de 70 años, ¿no? A su vez, ha sufrido todo un proceso de colonialismo, una anexión ilegal, reconocida por numerosas, incontables veces por la ONU, y un apartheid porque se estructura todo un sistema, tanto institucionalmente como informalmente, de violencia por la simple razón de ser palestino, ¿no? y negar toda una historia de un pueblo. Yo sí quería recalcar una cosa que ha dicho Alberto, que es distinguir lo que es antisionismo de antisemitismo. El antisionismo vendría a negar todo este estado de apartheid que sufren los palestinos y entrar en eso, en una solidaridad con este pueblo, mientras que el antisemitismo, que es de lo que muchas veces tachan aquellos que defienden al pueblo palestino, sería un odio hacia los judíos por el simple
hecho de ser judíos, ¿no? Por eso hay que recordar siempre que en ese territorio vivían árabes, judíos, musulmanes y cristianos que convivían en paz hasta que se organizaron para colonizar y para echar de sus tierras a los palestinos. El apartheid sucede de varias formas. En la educación, por ejemplo, nos contaba una profesora israelí que en los colegios se tiene la imagen de los palestinos como salvajes, ¿no? Como si fueran simples beduinos nómadas, y aparecían, por ejemplo, dibujos caricaturizando a los palestinos como tales. Otras formas de apartheid son la restricción del libre movimiento. Os voy a enseñar ahora imágenes de cómo lo hacen. O de lo que vamos a hablar más adelante, cómo impiden el derecho a la salud, ¿no? Entonces, este apartheid se establece con una fragmentación política y geográfica también, ¿no?, del pueblo palestino, y hace imposible o dificulta en muchas ocasiones su resistencia, su derecho natural a la resistencia. Aquí vemos mucho mejor cómo ha ido empequeñeciendo el territorio de Palestina. Como desde el principio del siglo XX solo era una pequeña parte la que estaban ocupando. Y como a lo largo de los años, a través de intervenciones militares y a través de todas sus alianzas internacionales, se fue proclamando y se fue también institucionalizando, normalizando este Estado, hasta que, gracias a los acuerdos de Oslo, da lugar a un Estado totalmente fragmentado. No sé si lo veis con el puntito azul. Podemos definir como islas inconexas, que es lo que quieren. Como integrante de Palestina, nos contaron muchas veces cómo esto se trataba más de una guerra demográfica, ¿no? De cuántos judíos y de cuántos palestinos eran, ¿no? Y como uno de los métodos para acometer esto era aislarlos porque separados pierden, ¿no? En este sentido, quería dejar una imagen un poco más potente, ¿no?, como es visualizarlo en el propio mapa de España. Y vemos, por ejemplo, qué pasaría si el territorio de Cisjordania y de Gaza fuera el de España. Como vemos, estaría reducido a apenas unos pequeños territorios, y que muchas veces no podría salir de esta zona verde a ir a visitar, por ejemplo, a tu tío, ¿no?, o a tu abuelo que vive a tan solo 50 kilómetros tuya. A su vez, quería explicaros un poco el tema de la salud, ¿no? Aquí os voy a poner dos ejemplos para que lo veáis mucho mejor. ¿Cómo afecta la ocupación a la salud? Tenemos a Dima, que es una niñita que ha crecido en Belén. Su esperanza de vida es de unos 73 años. 5 kilómetros en territorio israelí ha nacido Yedid. Su esperanza de vida es de 82 años. ¿Por qué toda esta diferencia? ¿Por qué tiene casi 10 años más de esperanza de vida solo por nacer al otro lado del muro? Eso se puede explicar a través de un modelo que me gusta mucho, que es el de los determinantes sociales de la salud, ¿no? En este tenemos en cuenta todos los factores socioeconómicos que pueden afectar a tu salud, ya no solo los biológicos. En este tenemos casos específicos de la violencia que sufren los palestinos en territorio ocupado, como puede ser la toma ilegal de tierras, como puede ser las órdenes de demolición que reciben las familias palestinas, en las cuales por construir un piso adicional a sus casas
puesto que ellos conviven en familias muy grandes, y al ser denegadas el 97% de todas las solicitudes a los que los construyen finalmente, ya por necesidad, no por otra cosa, les llegan estas órdenes, que supone que en un periodo de unos días a unos años, te vienen de noche y te entran de madrugada a casa sin avisar. Violentamente te avisan de que en 1 hora tu casa estará demolida. Puedes coger unas pocas pertenencias y salir de ahí. Esto lo hacen sistemáticamente, es decir, el apartheid es un sistema y una estructura, ¿no? Y ese es solo uno de los pocos casos de las condiciones macro, medio y micro que van a condicionar esa pérdida de calidad de vida e incluso puede significar la muerte para muchas personas. Una de las ideas que sí quería resaltar de lo que ha dicho Alberto es que es verdad, dependen económicamente también de Israel. ¿Por qué? Porque Israel controla todas las fronteras que tiene Cisjordania y por otra parte Gaza está sitiada, es decir, no pueden salir de ese territorio. Es la mayor cárcel al aire libre del mundo. Por ello, las importaciones y exportaciones también dependen de Israel. No pueden competir internacionalmente contra ninguna de las industrias israelíes y todas las importaciones las controla Israel. No pueden exportar, entonces generan muy poco dinero. Eso también repercute en lo que pueden invertir en infraestructura, en sanidad, en educación. Nosotros en Palespain vamos cada año a terreno, este año no por el COVID, pero cada año un equipo de unas 10 nuevas personas va a terreno y no todo es mal, o sea, sacas también cuenta de que existe resistencia, ¿no? Y eso es algo que te da esperanza. Siguiendo con esta imagen, aquí os quería explicar cómo no existe solo un único apartheid, sino que son 4 diferentes, porque es la autoridad israelí la que expide las tarjetas de identificación de todas las personas que habitan en el territorio, tanto en el ocupado como en el israelí. Las personas descendientes de aquellos palestinos que sí pudieron quedarse en la que se formó Israel, pueden residir en Israel, votar, pero no pueden residir en el 60% del territorio ocupado, ¿no? Después está la gente que ha nacido y que es natural de Jerusalén. Tienen un permiso diferente, que es azul clarito. Estos colores son realmente los colores de sus identificaciones. El azul clarito les permite desplazarse a Jerusalén y a las partes de Cisjordania. Sin embargo, no les permite salir. Jorge, ¿Sí? disculpa un momentito. Creemos que cuando usa el ratón azul se puede entrecortar un poco. Vale. Por si no, Vale, perdona. Gracias, no te preocupes. Era para señalarlo un poco. Bueno, les permite salir no les permite salir a territorio israelí. La gente que vive en Cisjordania no pueden votar, obviamente, y no puede entrar a Jerusalén ni moverse libremente. Es decir, no pueden entrar a la tercera ciudad más sagrada para la religión musulmana. Y los gazatíes, que suponen casi 2 millones de personas, no pueden salir de este territorio. Aquí os quería enseñar un poco cómo se realizan esos asentamientos, esos más de 200 asentamientos en territorio de Cisjordania.
cualquier territorio que esté en área C puede ser susceptible de que sea expropiado e inmediatamente construyan edificios, como los que veis aquí abajo, que pueden albergar a veces a más de 100.000 personas, ¿no? A Israel le interesa mucho traer colonos, traer a gente de fuera. Hubo incluso casos en los que trajeron a creo que unos 4 millones de rusos a Israel solo para tener más peso demográfico y sin ni siquiera ser judíos, ¿no? Y decir que esos más de 200 asentamientos supone más de 500.000 de colonos en territorio ocupado. Además, esas colonias van a recibir todos los recursos que no recibe Cisjordania. Después os voy a comentar su problema con el agua, pero primero, para que si os interesan más los datos objetivos y más contundentes, aquí tenéis una lista de algunas de las que me parecieron más impresionantes, ¿no? Es decir, casi 2 millones de personas son dependientes de la ayuda humanitaria para agua y saneamiento. 260.500 palestinos con carencias y vulnerabilidades para acceder a refugios y a artículos no alimentarios apropiados. 68% de las familias con inseguridad alimentaria moderada o grave en la franja de Gaza, es decir, no tienen para obtener una alimentación que supla unas necesidades básicas. Y una tasa del crecimiento que va del 10 al 23%, cuando debería de rondar un 3%, ¿no? Si siguiera la normalidad. A la vez vemos que en un territorio con 5 millones de personas, un montón de niños, o sea 10.000 niños tuvieron raquitismo. Todo esto es para decir cómo estos factores van uno a uno sumándose, ¿no? para impactar en la salud de estas personas. Como si recordáis el ejemplo de los 2 niños que os he puesto, Jedith tiene acceso a una educación, tiene acceso a un sistema sanitario que le puede proveer de los cuidados que necesite. No sufre el estrés que pueden vivir estos niños bajo ocupación, porque no tienen el miedo a que se les lleve un familiar o a acabar en la cárcel, ¿no? Un dato que nos impresionó mucho fue que 2/3 de los hombres habían pasado por la cárcel y que todo palestino siempre tiene algún familiar, si le preguntáis a cualquiera, algún familiar que ha acabado en la cárcel. Aquí mencionar un poco más a fondo cada una de estas restricciones a sus libertades. Aquí veis cómo puede ser un checkpoint. Un checkpoint es esa instalación que veis ahí en cualquier carretera, en cualquier calle. ¿Para qué? Pues simplemente para restringir la movilidad entre ciudades o entre partes de ciudades. Tú, para llegar a tu trabajo o a tu pueblo o a tu universidad, puedes necesitar hasta 2 horas adicionales porque te han puesto un checkpoint. Si ese día ese checkpoint está cerrado, tienes que dar la vuelta, encontrar otro sitio por el que acceder, o simplemente esperas al día siguiente a ver si tienes más suerte. Este es el muro de la separación del apartheid que os comentaba Alberto. Comentar que discurre ilegalmente, porque fue definido por la ONU como ilegal, dentro del territorio ocupado, cuando no debería de entrar en territorio de Palestina. Este muro, además, se come muchas poblaciones y las separa. Es decir, si yo vivo aquí y mi hermana vive a 1 kilómetro de aquí, pero en medio nos ponen un muro,
están separando a familias, están separando a gente de sus trabajos, porque si tenemos que tener en cuenta que gran parte de los palestinos viven de la tierra, del cultivo, de la agricultura, de criar sus olivos. Estás evitando que puedan valerse por sí mismos y que puedan generar riqueza a través de sus recursos. Además, si os fijáis aquí, hay una gran desigualdad, ¿no? Como los asentamientos a vuestra derecha están mucho mejor equipados que la población palestina de la izquierda. Los asentamientos, además, muchas veces vienen subvencionados, o sea, es mucho más barato vivir en ese asentamiento que en Israel. Y eso es lo que propicia que vayan muchos israelíes a partes ocupadas, incluso con la beneficencia del Estado de Israel, que quiere que estén ahí. Les dan ayudas, dinero, trabajo, y tened en cuenta que lo más caro de tener una vivienda es el precio del suelo. En este caso es 0 porque está siendo robado al territorio palestino. El problema del agua. Imaginad un recurso tan vital como puede ser el agua ser negado a los palestinos. Debajo del territorio palestino hay un gran acuífero y es una de las zonas más fértiles del planeta, el Valle del Jordán, aunque no lo parezca. Sin embargo, no pueden disponer del 83% de ese agua. ¿Por qué? Porque la mayor parte lo redistribuye y lo canaliza Israel, dejándole a Palestina menos de un 20%. Eso que conlleva que las casas palestinas, arriba en sus tejados, tengan grandes bidones de agua para acumular agua, por si se les acaba. El agua corriente fluye cada 1 o 2 semanas según el sitio. Eso depende del líder de cada sitio. Es decir, imaginaos tener que racionar el agua para que os dé para sobrevivir, porque no tienen las necesidades de agua cubiertas siquiera. Además, más del 95% del agua en Gaza está contaminada. Se han dado casos de enfermedades dermatológicas, de niños que han muerto por jugar en esas charcas que están contaminadas porque las industrias de Israel pueden vertir cualquier desecho sin tener consecuencias legales ni de ningún tipo, ¿no? Porque después de todo están bajo su mandato y las leyes los hacen ellos. En la parte de Cisjordania, por otro lado, se da el caso de que se construyen muchas fábricas en una de las ciudades, en Tulkarem, como vemos aquí. Hay muchos desagües también porque hay hay 9 fábricas en la periferia de la ciudad, cuando siempre ha habido cultivos, entonces están cultivando al lado de aguas contaminadas. Fijaos en lo que puede hacer eso, ¿no? Todo esto para comentar que son muertes prevenibles, ¿no? Aquí en esta infografía os viene mucha de la información que os he comentado. Más del 95% del agua no es potable. No pueden acceder al mar, y en Gaza se les limita a unos 6 kilómetros lo que pueden entrar en el mar, cuando por ley internacional son 22. Además de que desarrollan muchas enfermedades, hacen negocio con el agua, porque normalmente si necesitas agua vas a necesitar comprarla a empresas israelíes, como puede ser Eden, ¿no? Esta limitación de recursos no se limita
al agua, sino también a la electricidad. En 2018 solo disponían de 7 horas de electricidad al día. Esto que conlleva en hospitales, por ejemplo, para que os pongáis en situación, ha habido muchos casos en los que han tenido que hacer respiración manual asistida a niños, ¿no? Y además imaginaos cómo funcionaría un hospital sin electricidad la mayor parte del día. Son muertes prevenibles, es decir, si se le exigiera un cumplimiento de los derechos humanos a Israel, serían muertes que no tendrían por qué suceder, ¿no? Además, en los hospitales hay un desabastecimiento porque existe una prohibición de materiales que puedan tener, como ellos dicen, un doble uso, que puedan utilizarse para guerrillas o lo que quieran pensar, ¿no? Ejemplo de estos materiales son generadores eléctricos para los hospitales, los equipos de protección, las mascarillas de gas, ¿no? Es por eso que también se limita la atención a los ciudadanos y ciudadanas palestinas. Hablando de salud mental, es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la población palestina. Como podéis ver aquí, más del 50% de los niños pueden sufrir trastorno de estrés postraumático y la mitad de los niños y niñas de 6 a 12 años tienen trastornos emocionales y o comportamentales. Como siempre os quiero enlazar un poco los hechos con el porqué, os quería enseñar un vídeo de cómo se vive bajo ocupación, ¿no? Si no se ve, me avisáis, ¿vale? تعلمنا بالمدرسة عن حقوق الطفل كثير، بس كثير من هاي الحقوق ما بتطبق. من أهمها الحق في الحماية والأمان. في مادة 42 للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال. مخيم عايدة موجود في مدينة بيت لحم. وكالة الغوث أسست المخيم في سنة 1950. الناس الساكنة بالمخيم أجوا من 27 قرية، واليوم بسكن المخيم حوالي 5500 مواطن. بحيط المخيم جدار الفصل العنصري وتقريبا أكثر من 6 أبراج حوالين المخيم. كثير أحيانا بصحى على صوت الرصاص في المخيم، بس دايما أنا لما أصحى من النوم بروح دايما أول إشي على الفيسبوك على صفحة الأخبار في المخيم، لأنه بكون خايف ماخدين حدا من عيلتي أو أي حدا يعني بعرف. اطفي الصورة. I'm doing my work. من فضلك اطفي الصورة. I'm doing my work. اسمع اوكي اسمع. كان يلا كان مفرم. اوكي عم ايوه.
شهد عويس، عمري 11 سنة، ساكنة في مخيم عايدة، بلدي الأصلي علار. أكثر إشي بحبه في المخيم إني أنا بكون هيك يعني متمسكة لساتني بأرضي، وإني مثلا يعني لساتني بدافع عنها بطريقتي أنا، لأني مقدرش أقاوم في طريقة ثانية. وكمان بحب كثير إنه إحنا كلنا كعيلة واحدة في المخيم. وأنا كمان متطوعة في مركز لاجئ، بحب أروح على الحديقة تقريبا كل يوم عشان أنا بشوف صحباتي وبلعب هناك وبنبسط، لأنه هذا المكان الوحيد اللي بقدر نلعب فيه كل المخيم. وأنا مشتركة في وحدة الموسيقى في المركز، وبعزف على آلة القانون. بحب كثير أعزف على هاي الآلة لأنه صوتها بيشعرني إني بكون مبسوطة دائما لما كثير أحيانا دائما بكون جاي على المركز بكون في ضغط، دائما تقريبا بشكل يومي. وبس لما أنا أجي أمي بكون كثير خايفة علي لأنه بكون في مواجهات أول إشي. ثاني إشي لما أنا أجي كثير في حرص فضول عني بسبب هاي الأشياء، لأنه أول شي بكون في صوت كثير مزعج. ثاني إشي أنا مش دائما بقدر أدخل على المركز لأنه بكون الجيش يعني داخلين في المخيم. وإنه أنا كمان يعني بشوفش كثير، يعني ما بجي كثير على المركز عشان هاي السبب. وبكونوا الأولاد دايما تحت يعني بالشارع، والجيش بيكونوا محاصرهم بضربوا غاز كثير كمان على المخيم. كان وقتيتها إنه ضربوا الغاز، والغاز عبى كثير المركز، وإحنا كلنا انحشرنا في غرفة واحدة وقتيتها. وكمان في المركز حاولوا إنهم كثير يساعدونا عشان نطلع، بس ما كناش قادرين نطلع عشان الغاز. وكانوا بدهم يدخلوا وياخدوا الأولاد اللي كانوا في المركز، بس الطاقم اللي في المركز منعوهم. وكانوا يعني إنهم حتى كانوا إنهم هاي إنهم يضربوا أو يطخوا لما كانوا طالعين. وأنا كنت خايفة كثير عشان الأولاد وعشان أنا كمان. أنا حاب أخدكم هالحين في المخيم جولة عشان أورجيكم إحنا كيف حياتنا اليومية، وأورجيكم كمان بعض المواقع اللي كثير تتضرر من الاحتلال، وإنه كثير ضخ فيها أولاد وكبار وصغار ومن هيك. من المشاكل اللي بنعاني منها في المخيم مشكلة المي، وخاصة بالصيف بتقطع المي أسبوعين أو 3 أسابيع لحد ما يعطونا مي. عشان هيك على كل بيوت المخيم في عندهم خزانات للمي. هاي صور بعض الأسرى المحكومين مدى الحياة. تقريبا في الانتفاضة الثانية أكثر من 500 شخص اعتقل، غالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة. هاي المدرسة معظم الأجيال القديمة والجديدة درسوا فيها، وهي تابعة لوكالة الغوث. أكثر من مرة انطق عليها من الجيش غاز ورصاص، وكان في إصابات من طلاب المدرسة. الفترة الأخيرة انطخ كثير غاز على بيوت المخيم من دون سبب، لدرجة إنه في كثير ناس سكرت الشبابيك بالخشب، لأنه الجيش بطخ الغاز بشكل مباشر على البيوت.
2014 استشهدت نهى قطامش من الغاز، و2015 ضربوا الغاز علينا وإحنا بنلعب بالحديقة من دون أي سبب، وهاي الحديقة المكان الوحيد اللي بنقدر نلعب فيه بالمخيم. مش بس بيستخدموا الغاز، كمان استخدموا مية المجاري اللي كلها مواد كيماوية برشوها على البيوت وبتضل ريحتها لفترة طويلة. 2015 طخوا صديقنا عبد الرحمن، كان واقف هون بالضبط، طخوا قناص من دون سبب من هداك البرج. ربنا اختار الثاني وربنا كرمه. خليها مع صدرها. خلي القبة كله يا حبيبي يما يا حبيبي يما. يلا ينتكب منهم يلا ينتكب منهم ربي يا حبيبي. Ya. Bueno. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí. Todo esto es para que veáis un poco mejor y un poco más visualmente y entendáis cómo vive la gente dentro de Palestina, ¿no? En el vídeo, como habéis podido ver, hay una gran presión por parte de los soldados de Israel, que como veis son todos muy jóvenes. Todo esto porque en Israel existe un servicio militar obligatorio y como estáis viendo va gente de 18 a 20 años a los que se les ha inculcado desde pequeños que los palestinos valen menos que un animal, o sea, su vida vale menos que un animal, incluso legalmente, porque la mayoría de los juicios no llegan a nada, ni siquiera se considera delito matar a un palestino. Y a los que se les dice desde pequeños que es que se les ha robado la tierra y la parte de Cisjordania y Gaza es una tierra sin gente para una gente sin tierra, ¿no? Que serían los judíos. Por otra parte, a mí me gustaría también resaltar que la resistencia palestina juega un papel muy importante y en este caso lo hemos podido ver en cómo en el Centro Cultural Laji se fomenta la cultura palestina, ¿no? Ya como hemos visto a través de la música, que es una de sus vertientes. Y cómo se quiere conservar esa identidad que es cada vez más difícil preservar, porque se separa a la gente, se hace vivir a la gente en condiciones cada vez más duras, se les impide trabajar, hay una tasa de paro muy alta en Palestina y también existe una gran población muy joven, ¿no? En Palestina por su alto índice de natalidad. Yo siempre pongo el ejemplo o sea, he puesto los ejemplos de los niños en estos datos porque considero, ¿no?, que si la población que va a ser nuestro futuro, ¿no?, que digamos que es la esperanza de la población, si esta gente ataca a los niños, ¿qué tipo de sociedad crean, ¿no? Y quería terminar también con qué fue la Gran Marcha del Retorno del 2018. En 2018 se celebraron los 70 años desde la Nakba, ¿no? Y salen cada año en una marcha multitudinaria. Una marcha pacífica, ¿no? Porque solo salen con sus banderas, ¿no? Y a protestar y como mucho, como ha dicho Alberto, a lanzar piedras que no sirven de nada contra soldados armados, puesto que en este conflicto, bueno, no quiero llamarlo conflicto, ¿no?, pero
en todos estos meses de gran marcha. Murieron 3 sanitarios y más de 500 sanitarios fueron heridos, cuando la ley internacional establece que este es personal neutral, igual que el personal de prensa. Fueron heridos y asesinados brutalmente. O sea, no respetan la ley internacional porque saben que tienen la impunidad y la capacidad de hacer eso sin repercusiones. A lo largo de la marcha, 551 hombres y 57 mujeres fueron asesinados, ya fuera por metralla, por gases lacrimógenos o por otras maneras, ¿no? Hubo 363 ataques a centros de salud en Gaza, cuando muchos de ellos avisaron su posición exacta para que no fueran atacados ni bombardeados. No pasó. Dañaron 85 ambulancias y muchos de esos ataques no fueron notificados para evitar que la gente se pueda resguardar. Esta es la magnitud a la que llega la brutalidad del gobierno israelí. Quería también poneros un poco... Perdonad. A ver. Un último vídeo sobre qué son los permisos de salud. Por dar un último tema sobre la salud y la ocupación. Hiba from Beit Lahia, Gaza, was pregnant with triplet. She required specialized care, so doctors referred her to a Palestinian hospital in East Jerusalem before her due date. Israeli bureaucrats decide whether people like Hiba can access essential treatment. Hiba received a permit and gave birth 2 months early at Makassar Hospital. When Hiba's permit expired, she was forced to leave her newborns at the neonatal ICU and return the 90-kilometer distance home alone. 90 kilometers. That's about the distance between Manhattan and Long Island. By car in the US, you could complete the trip in just over an hour. But for Hiba, a 1-hour journey was delayed by 4 months as Israeli authorities denied her access to pick up her children. By the time Israel allowed her to return, 2 of her triplets had died. Makassar Hospital says, in an 18-month period, 56 babies from Gaza were separated from their parents during care. 6 of them died. Under Israeli law, these parents and their newborns are so close, yet so far. Vale. Voy a ver si consigo... Bueno. Los permisos. La gente de Palestina necesita permisos para trabajar, para ir de un lado a otro, para ir al hospital, porque la mayoría de los hospitales buenos están en Jerusalén. Como veis aquí, la tasa de aprobación es del 61%, bueno, fue del 61% en 2018. Y del 19% para la gran marcha del retorno, es decir, muchos se quedaron sin poder ir al hospital y no pudieron tratarse en su mayoría de traumatismos, ¿no? Se aprobaron el 48% de solicitudes de acompañantes. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces para un tratamiento se le aprueba el permiso al niño, pero no se le aprueba al padre o a la madre o al tutor que le vaya a acompañar al hospital. ¿Qué quiere decir? Esa persona no va a poder ir al hospital porque es un menor de edad que no sabe valerse, ¿no? Que no puede ir al hospital por él solo. Y otra situación que pasa en Palestina es que para ir en una ambulancia de Cisjordania a Jerusalén, necesitas pararte en el checkpoint, bajarte de ahí y a través de la Cruz Roja que haya otra ambulancia al otro lado del checkpoint, tú subirte andando en esa ambulancia y que ya de ahí te puedan trasladar al hospital. Es por eso que se han dado muchos casos de gestaciones que han dado término
justo en el checkpoint, que han parido en el checkpoint, ¿no? Y ya con esto cierro, que quiero recalcar la situación de la población carcelaria, que son muchos presos, muchos sin cargos, sin saber por qué están ahí. 203 menores. Decir que eso, muchas veces no se les dice ni las causas, no se les permite ver a sus padres y están en la cárcel sin contacto. Van también a por estudiantes porque saben que son, porque saben que son los más revolucionarios. Y por último, recalcar que ha habido noticias incluso de que se les ha utilizado sin su consentimiento en ensayos clínicos. Y ya animaros a uniros al movimiento de boicot a Israel, es decir, no comprar marcas que produzcan en Israel, que fomenten la economía israelí, como puede ser HP, que fabrica toda la inteligencia artificial para sus sistemas de vigilancia, sus cámaras, y otros productos como pueden ser las marcas de cosméticos con sales del Mar Muerto, o incluso hay toallitas de Carrefour que se fabrican ahí, ¿no? Y ya está, muchas gracias. Este es nuestro equipo, Palespain. Os animo a seguir nuestras redes y si tenéis cualquier pregunta estamos abiertas a ellas y a que si queréis trabajar con nosotras nos preguntéis y os vamos diciendo, incluso formando, ¿vale? Muchas gracias por todo. A ver. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes, Jorge y Alberto, por esta ponencia que creo que todos hemos aprendido mucho de ella. Ahora vamos a iniciar un turno de preguntas, pero antes quería comentaros a todos los asistentes que para confirmar vuestra asistencia voy a pasar un enlace de un form y me gustaría que lo rellenaseis, ¿vale? Y así no se nos pasa a nadie. Lo dejo en el chat y ahora cuando podáis simplemente lo metéis. Intentaremos hacer esto todos los días. También queríamos avisaros de que la mayor parte del material que vamos a usar, presentaciones, vídeo y tal, al final del congreso, junto con alguna otra sorpresa que hemos preparado, os la iremos mandando, ¿vale? Por si alguien se ha perdido un poco de una parte de la conferencia o algo, pues dejaremos el material. Y bueno, ahora vamos a empezar, es un turno de preguntas, tanto Jorge como Alberto, ya os repartís como queráis las preguntas. Os quiero avisar a los asistentes que si os metéis en la pestaña de participantes, abajo, junto a chat, podéis darle a un pequeño icono de una mano para levantar la mano, por así decirlo, y hacer una pregunta si os interesa. Así que ya podéis preguntar si alguien tiene alguna duda. Antonio. Ha subido la mano. Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Pues lo primero de todo, daros la enhorabuena por vuestra conferencia. Ha sido bastante completa y bastante interesante respecto a toda la visión que habéis podido dar. Y yo quería hacerte una pregunta a ti, Jorge, respecto a la última parte que has comentado, por muchas veces sin tener un juicio y sin saber por qué motivo, estos niños, ¿dónde están viviendo? ¿Puedes repetir? No te he escuchado. ¿Cárceles para adultos o en el final o todo? Es que no te he entendido la pregunta, perdona. Que esos niños que están recluidos en Israel, niños palestinos, ¿están en cárceles para adultos o hay? La verdad es que no lo conozco concretamente, no lo conozco, pero o sea, yo creo que se les mete en el mismo sitio. Pero no te hablo sin conocimiento de la causa. Pero... Y luego también quería preguntar, ¿dónde se pueden consultar las empresas que forman parte del movimiento, en plan, a las que se les debe de hacer boicot por el BDS? Está en la página de BDS
España, creo que también. Y sí, os lo puedo pasar ahora, mira, os lo paso por el chat y lo podéis mirar cuando queráis. Os lo vamos a pasar por los materiales que os enviaremos por correo. Y incluyen también pues, otros productos como McDool y creo que algunos cosméticos más. Vale, muchas gracias. A ver. Hola. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, se escucha. Yo tengo una pregunta. Hace un tiempo apareció que en el mapa del Google Maps ya ha desaparecido en sí Palestina y solo aparece Israel. Y quería preguntar qué medidas internacionales hay en contra de este asfixiamiento, ¿no?, a una nación completa. Gracias. ¿Quieres contestar tú, Alberto? Si no me entero mal, ¿qué medidas internacionales hay, no? En contra de Israel. Sí. Pues, pues muy pocas. O sea, casi nulas, salvo el mundo árabe. Y he terminado diciendo que los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y Sudán han formalizado ya relaciones y seguramente algunos países también lo hagan en los próximos años. Entonces, es que el problema es que las resoluciones de la ONU tampoco se cumplieron desde el primer momento y tampoco Estados Unidos nunca ha presionado para que la situación se revierta. Entonces, sanciones pocas. Sí, o sea, la única solución sería eso, empezar a hacer sanciones como se hizo con Sudáfrica, cosa que no ha pasado ni creo que pase, porque igualmente Estados Unidos está muy alineado con los intereses de Israel por el control geopolítico que pueda haber de la zona, ¿no? Puesto que el grupo, o sea, los países árabes constituyen otro bloque no súper homogéneo, pero sí funciona un poco aparte de la lógica occidental, ¿no? Entonces supone como un riesgo y Estados Unidos quiere tener alguien que vigile ese territorio, ¿no? Por ellos ahí. Por otra parte, sí que han servido, ¿no? Al menos para presionar externamente a Israel los movimientos estos de boicot que os he comentado, boicot tanto económico como académico, ¿no? De boicotear y hacer scratches a charlas de gente que venga de Israel y apoye a ese régimen, ¿no? Boicot económico, pues no comprando esos productos, haciendo ver que no queremos formar parte ni apoyar esa economía, ¿no? Ni apoyar esa cultura, ¿no? Muchos artistas, por ejemplo, se han pronunciado en ese sentido y cancelaron muchos conciertos en Israel por presiones de este grupo. Pero más allá de ello, internacionalmente no ha habido ningún esfuerzo. No ha habido. Creo que tenemos una pregunta de Elena Rosado. Puedes activar el audio. Hola. Hola. Bueno, yo preguntarte, porque cada vez que se saca el tema de Israel, se habla mucho del tema del pinkwashing que se hace desde Israel. Y se habló mucho, sobre todo cuando pasó lo de Eurovisión, hace un par de años creo. Que nos comentéis un poco qué es y cuál es vuestra opinión sobre el tema. Bueno, si queréis empiezo yo. El pinkwashing es el fenómeno que se da de blanqueamiento de cara, de resultar más amigable hacia afuera por tener políticas o por ser externamente visible como comunidad LGBTI friendly, ¿no? Por llevar a cabo las marchas del orgullo en Tel Aviv, que son de las más multitudinarias del mundo, por promocionarse, porque invierten millones en publicidad, diciendo que es un país tolerante, diciendo que
que es el único país del Oriente Medio que permite eso, cuando en realidad eso es solo propaganda, puesto que no invierten muchas asociaciones LGBT dentro de Israel, se han quejado de que no reciben subvenciones y que casi todo el dinero, o de una gran parte del dinero va justamente a solo la promoción y no a hechos reales que favorezcan al colectivo. Y por otra parte, es, digamos, borrar de ahí cualquier discurso que pueda ir contra Israel, porque bueno, ya somos progresistas, ¿no? Y no se le puede exigir ninguna crítica. No sé si puedo decir algo más, porque ahora se me he quedado un poco sin argumentos con ello. Si Alberto sabe más. No, la verdad que este tema no se lo desconozco, pero sí es cierto que Israel siempre ha tenido esa idea de que la gran democracia de Oriente Próximo y uno de los países más progresistas, secularizados, pero en fin, todo esto al final es propaganda. En el fondo, si se mantiene la colonización y la ocupación, no estamos hablando de una democracia real. O sea, bueno, saco unos datos que hicimos para unos posts de Palespain. En 2005 se crea la marca Israel y se dedican millones de dólares anuales a la propaganda. En el 2010 se gastaron 90 millones para fijar Tel Aviv como destino gay friendly. Además, digamos que se promueve una imagen más que LGBTI friendly, una imagen bastante patriarcal, porque solo, digamos que lo más aceptado y lo más deseable es un gay súper masculino, ¿no? Las típicas imágenes del ejército como imagen a seguir, ¿no? Además, está circunscrito al homonacionalismo, ¿no? Es un proceso por el cual el valor de un país se mide por su apoyo a la comunidad LGBT. Entonces, es lo que os decía, que se muestra a Israel como un país súper democrático, súper progresista. Sin embargo, no para de haber contradicciones, puesto que sus sistemas de inteligencia son utilizados por otros países para vigilar a las personas LGBT, ¿no? Se utilizó en Uganda, por ejemplo, y no existen tampoco medidas, o sea, leyes para el matrimonio igualitario, ¿no? Y es un poco eso lo que habla el pinkwashing. No sé si te he respondido bien. Sí, muchas gracias. María tenía una pregunta. Sí, buena. Bueno, Hola. gracias a los dos. Y os quería preguntar que si sabéis pues divulgadores o sitios con información fiable a los que podamos acudir para informarnos sobre este tema. Sí, hay mucha bibliografía sobre el tema palestino y además incluso de israelíes que han tenido que incluso emigrar del país porque han vertido muchas críticas al gobierno. Y si eso ahora lo paso, la bibliografía con la que he hecho yo la presentación, para que, bueno, si queréis echarle un vistazo, pues os sea de ayuda. Vale, gracias. He escrito una página que se llama palestinalibre.org. Hay mucha bibliografía incluso de los acuerdos a los que ha llegado la ONU que nunca se han llevado a cabo, ¿no? También Badil, no sé si es .org, pero Badil es una organización que realiza muchos
muchos Perdón, informes. Jorge, es que me estás mandando los mensajes a mí en privado Ah, en vez del perdón. grupo. Sí, es verdad. No sé por qué. Badil, también es una organización que realiza muchos informes tanto de la salud como de la problemática del agua, como de cualquier temática que queráis. Y todo muy bien reseñado y con su correspondiente bibliografía. La bibliografía. Y si queréis más, pues os las podemos pasar también. Vale, gracias. Alba Valverde tiene una pregunta también. Puedes desactivar, o sea, puedes activar el micro. Hola, buenas. Muchas gracias por haber hecho esta exposición tan buena. Yo quería preguntar que cuál es la posición de España en este tema, porque estaba comentándolo con mis compañeros y la verdad es que no lo tenemos del todo claro. Por si me lo podríais aclarar, muchas gracias. Pues en 2014 me parece que el Parlamento español sí reconoció el Estado de Palestina junto a la Unión Europea, pero más allá de eso, la posición sigue siendo más pro-sionista que pro-Palestina. Es cierto que la Unión Europea siempre ha presionado mucho más a Israel que a Estados Unidos, pero va poco más de ahí. Sí, sí, sí. O sea, España tuvo su papel eso, en los acuerdos de paz y después, más allá, una posición oficial no tiene, sino que yo diría que va también por grupos parlamentarios también, ¿no? O sea, según qué discurso quieren coger, ¿no? Algunos serán esos más prosionistas, alegando uno, que en realidad los que defendemos a Palestina somos antisemitas y somos unos nazis, y que los judíos tienen el derecho de defenderse. Y ya otros más próximos a eso, a la necesidad de una autodeterminación y a un respeto de los derechos humanos de Palestina, pero yo creo que va según los grupos parlamentarios. España no tiene, digamos, no se ha pronunciado. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues dejamos, si alguien tiene alguna otra pregunta, que levante la mano o conecte el micro y si no ya vamos cerrando por hoy. Dejo un poquillo por si alguien se anima y si no, cerramos. Recordad mientras alguien decide si participa o no que como hay mucha gente que no ha entrado con el apellido, hemos pasado el form que comentaba antes André, que es importante que lo rellenéis si queréis que se cuente asistencia, así que por fin. Si no lo habéis hecho, hacerlo porque luego ese form no se guarda en ningún sitio, en plan tenéis que rellenarlo ahora. De hecho, lo reenvío otra vez, ¿vale? Para que lo tengáis cerca. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, pero esperamos que os haya gustado mucho esta primera conferencia. De nuevo queremos daros las gracias a estos dos maravillosos ponentes, Jorge y Alberto, y recordaros simplemente que mañana, aunque la sala de espera se abrirá a partir de las 5, en principio la conferencia comenzará al cuarto, ¿vale? Que esperamos que os siga gustando mucho el congreso y nada, nos vemos mañana y el resto de la semana. Un saludo.